Entonces, dijimos en la clase anterior que íbamos a ver en este capítulo que se llama distribuciones básicas, en la guía lo van a ver como distribuciones básicas, dos variables discretas, la binomial y la Poisson, que la vamos a ver hoy, y una variable continua, que es la normal, que más se usa. Después vamos a usar otras variables continuas. Vamos a ver la G cuadrado, vamos a ver la T de Studer y vamos a ver la F de Fisher. En su momento vamos a ir viéndolas. Por ahora nos quedamos con esta. Y la normal va a ser la más importante, ahora vamos a hablar de esa. Entonces vamos a empezar ahora con la Poisson, que es otra variable discreta. Yo acá le hice dos correcciones al PowerPoint, que no se los voy a mandar corregidos porque es una tontería, que me di cuenta en la clase del martes, que renombré una variable que estaba como X y era Y en el problema, que es muy sencillo, y un número de diapositiva que le agregué que no estaba, nada más, pero todo está igual. Entonces, vamos a ver el modelo de Poisson, y vamos a ver dos clases de modelos, el que llamamos espacial, que está representado por el dibujito que les puse acá. El dibujito que les puse acá es una suspensión de esperen que déjenme acordarme, era colonias, ¿no? Colonias microbiológicas. Cuando ustedes lo cargan acá, que es una cápsula de Petri que tiene no me sale, medio. Una cuadrícula. Sí, pero tiene un medio nutritivo, eso. Es una placa como de agar y que tiene marcado una cuadrícula. Las cuadrículas tienen el mismo volumen o superficie. Entonces uno vuelca. Cuando uno vuelca, si la cápsula está equilibrada, si no está volcada para un lado ni para el otro, todas esas colonias, todas esas bacterias se distribuyen uniformemente. Se distribuyen al azar. Y entonces cada una formará una colonia, algunas formarán, otras no. Entonces se mide el número de unidades formadoras de colonias. Entonces, la variable que vamos a medir es esa. Número de colonias, o sea, el número de colonias que van a crecer en un volumen B o superficie S. Este volumen B o superficie S, dependiendo volumen o superficie, que tanta profundidad tenga, obviamente, va a crecer al azar, algunas sí, otras no, y el crecimiento será totalmente aleatorio. Entonces, si ustedes se fijan, habrá algunas cuadrículas, a lo mejor, que no tengan ninguna colonia crecida, habrá otras que tengan una, habrá otras que tengan dos, habrá algunas que tengan un montón. Entonces, si pensamos en cuál va a ser el recorrido de esta variable que se llamará número de colonias en un volumen B o superficie S, ¿el recorrido cuál será? Puede ser que encontremos ninguna, una, dos, tres, etcétera. ¿Cuál es el máximo número de colonias que podemos contar en una cuadrícula? ¿Hay un máximo? Es infinito, no sé. Claro, en teoría, hipotéticamente infinito. Sabemos que no va a ser el infinito, pero va a ser una infinidad de valores posibles que nosotros no podemos decir más de 10 no va a haber, más de 20 no va a haber, más de 30 no va a haber. No hay un límite superior que podamos fijar, como sí lo había en la binomial. Acá no hay. La binomial era el tamaño de muestra que habíamos elegido, la cantidad de eventos que se podían dar. Acá, la cantidad de eventos, que son el número de colonias, no tiene un máximo posible. Entonces se dice que el recorrido es infinito numerable. Es infinito porque no podemos darle un máximo, nada más que por eso, no porque estrictamente sea infinito, pero es numerable. ¿Por qué? Porque entre 0 y 1 no hay nada, entre 1 y 2 no hay nada, etc. ¿Está bien? O sea que es una variable típicamente discreta. Y fíjense que en general todas las variables discretas van a empezar con número D. En la binomial era número de éxitos en M repeticiones. En la Poisson es número de colonias en un volumen o superficie, etc. Vamos a pensar en el parámetro. Acá dice que la X tiene distribución de Poisson de parámetro lambda. Lambda es el número promedio de ocurrencias de colonias en el total de las placas, el número promedio. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular lambda? Tendríamos que tener toda la población de cuadrículas, contar la cantidad total de colonias, dividirla por la cantidad de cuadrículas, y eso sería el número promedio lambda. Y ese es el parámetro. Obviamente que ese parámetro lambda depende de dos cosas. Depende de qué densidad haya tenido la suspensión que yo le volqué, y depende también del volumen que tengan las cuadrículas.
¿ok? Pues si había mucho más, si era mucho más densidad de colonias, voy a tener más colonias por cuadrícula. Si tengo menor densidad, voy a tener menos. Y el tamaño, porque si yo las cuadrículas son muy chiquitas, voy a tener menos colonias por cuadrícula que si las cuadrículas fueran más grandes. ¿Está bien? Entonces está determinada por esas dos cosas, por la densidad de la suspensión original y por este volumen o superficie. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo cambie alguna de las cosas, o esta suspensión cuando cambie su densidad, o el volumen o superficie considerados, esta variable va a haber que redefinirla, porque va a cambiar su parámetro lambda. Ahora vamos a ver un ejemplo donde después se redefine. Esto se llama modelo espacial, porque son distribución de eventos en un espacio, superficie, volumen. Yo veo que hay alguien esperando y admito. Si ven que alguien no pudo entrar, me avisan. También hay, para la distribución de Poisson, esperen, me olvidé esto. La densidad es el número de partículas por unidad de volumen o superficie, obviamente, ¿no? Número de partículas por mililitro, por microlitro, por lo que sea. Esa es la densidad. Y por supuesto, lambda va a ser densidad por volumen. Entonces, ustedes fíjense, lambda tiene las mismas unidades de la variable, va a ser número de colonias. La densidad, ¿qué unidades tiene? Número de partículas, número de colonias, número de lo que sea, por unidad de volumen o superficie. Entonces, colonias por mililitro, colonias por milímetro cúbico, colonias por lo que sea. Si ustedes a esta densidad la multiplican por el volumen que va a estar medido, por ejemplo, en mililitros, estos mililitros se simplificará con estos mililitros y entonces el lambda queda en las mismas unidades de la variable. Acostúmbrese cuando hagan problemas de Poisson de usar las unidades. Que la densidad sea número de eventos, colonias, células, lo que sea, por la unidad de volumen o superficie, y después al multiplicarla por ese volumen o superficie se simplificarán las unidades y lambda quedará en las mismas unidades de la variable. Esto en cuanto a modelo espacial. Hay un modelo temporal, que es registro de eventos, de ocurrencias, de lo que sea, en unidad de tiempo. Entonces, esto es un dibujo de un contador Geiger, por ejemplo, donde nosotros vamos a pararnos, sentarnos o lo que sea, al lado del contador, con un cronómetro, y sobre el contador registraremos una cantidad de tiempo, o la ponemos automáticamente en el contador. Y ese contador va a registrar el número de partículas, y acá cargamos con un isótopo radioactivo, el número de partículas emitidas en un tiempo t fijado por el experimentador. Ese tiempo t en general es pequeño, no vamos a registrar 3 horas. Serán 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, etc. Entonces, acá el fenómeno también está regido por la misma filosofía del fenómeno, solo que acá es en un tiempo, lo que antes era superficie o volumen. El recorrido es el mismo, 0, 1, 2, puede ser que no se haya emitido ninguna, 1, 2, etcétera, pero no podemos decir que hay un máximo, no podemos darle un límite máximo. Entonces el recorrido es teóricamente infinito, pero numerable. Y fíjense que también empieza con número d. Entonces acá ya no llamamos densidad, llamamos intensidad. Intensidad es el número de partículas por unidad de tiempo. ¿De quién depende esa intensidad? Depende del isótopo que hayamos cargado. Si son llamadas a un contestador, como son también distribución de sucesos en el tiempo, la intensidad de llamadas por unidad de tiempo dependerá de a qué hora registramos las llamadas que entran en ese contestador. Si es una institución de salud, habrá más intensidad de llamadas entre la mañana y la tarde que obviamente después de las 7 de la tarde. Entonces eso tiene sus características. Mientras no cambiemos acá la suspensión y no cambiemos acá el isótopo, la intensidad va a ser una constante. Puede cambiar el tiempo. Cuando el tiempo cambie, cambiará el lambda. Entonces, la intensidad es número de partículas por unidad de tiempo. Si esta intensidad la multiplicamos por el tiempo, las unidades de tiempo del numerador se simplifican con las unidades de tiempo del denominador y el lambda quedará como número de partículas que la misma medición de la variable. ¿Hasta acá vamos bien? Párenme si algo quiere preguntar, pongan sonido y pregunten. Como es una variable discreta, tiene una función de probabilidad puntual, la que
me calcula las probabilidades de ocurrencia para todos los valores de K que resulten de avanzar en el recorrido, de cubrir todo el recorrido. La probabilidad que X tome el valor K está dada por una fórmula. En la binomial era número combinatorio por P a la K por Q a la menos K. En la Poisson es esta. E a la menos lambda por lambda a la K sobre factorial de K. Entonces, fíjense que los factores que dependen de K son este lambda y este K factorial de K, el denominador. Y a la menos lambda es una constante para cada uno de los, digamos, no depende de cuál sea el valor de K. Y también podemos definir, así como definimos una función de probabilidad puntual, podemos definir la función de distribución acumulada. F sub x de t, que se define, ¿se acuerdan que la definición esta es universal? Se define como la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que t, va a ser la sumatoria para todos los x que sean menores o iguales que t, de e a la menos lambda por lambda a la k sobre factorial de k. Entonces, basta, salí ahí. Entonces, vamos a ver, les voy a mostrar una diapositiva para que vean que esta es una función de probabilidad puntual. ¿Qué requería para hacer función de probabilidad puntual? ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos dos características. Una, que P de xy fuera mayor o igual que 0. De hecho, e a la menos lambda es un número positivo, lambda también es un número positivo, K es un número positivo. O sea que la función de probabilidad puntual es mayor o igual que 0. Y fíjense que la otra condición, acuérdense que era que la sumatoria de todas las probabilidades tenía que valer 1 para que fuera función de probabilidad puntual. Entonces tenemos sumatoria para los K que pertenecen al recorrido de P, la probabilidad del valor K, es la sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito, porque el recorrido empieza en 0. O sea, es la sumatoria de esto que es la función de probabilidad puntual. Como acá tenemos una sumatoria de teóricamente infinitos términos, e a la menos lambda no depende de K, entonces sale como factor común de todos esos sumandos, e a la menos lambda. Y la suma, que es una suma de cantidad infinita de términos, esta suma vale e a la lambda, cuando el número de términos es infinito. Y si tienen e a la menos lambda por e a la lambda, esto vale 1 porque es e a la 0. Ven que el gato se me está... ¡Salí! ¡Peque! ¡Salí! ¡Fuera! 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 ¡Andate acá! E a la menos lambda por e a la lambda vale 1, porque sea la 0. ¿Ok? Entonces, con esto verificamos que es una función de probabilidad puntual. Bien. Entonces, vamos a ver un poco condiciones. En binomial habíamos puesto condiciones del modelo. Vamos a ver cuáles son las condiciones acá. Si uno considera dos intervalos disjuntos, el número de ocurrencias en uno es independiente del número de ocurrencias en el otro. O sea que si yo vuelco acá, alguien pregunta, si yo vuelco acá, tiene que distribuirse en forma totalmente independiente, sin chocarse unas con otras, en una distribución totalmente libre. Tiene que ser independiente de lo que pasa en un intervalo de lo que ocurre en otro. Las probabilidades de un determinado número de ocurrencias en dos intervalos que miden lo mismo son iguales. O sea, si yo tengo dos cuadrículas que tienen la misma superficie, la probabilidad de que haya una X cantidad de partículas en ellos vale lo mismo. ¿Sí? Los intervalos miden lo mismo. Si el intervalo es pequeño, la probabilidad de una sola ocurrencia es proporcional a lo que mide el intervalo. Ok, si el intervalo es más grande, si la cuadrícula es más grande, voy a tener más probabilidad de que entren cierta cantidad de partículas. Y la probabilidad de más de una es despreciable con la probabilidad de una sola. Esto quiere decir que la Poisson se define para sucesos raros, no son cosas multitudinarias, sucesos más bien raros, de no probabilidad enorme de ocurrencia. Y teóricamente debe ser posible que haya un número tan grande como se quiera de ocurrencias a intervalo considerado, lo que decíamos antes. Acá no puede haber un límite. Entonces el recorrido tiene que ser teóricamente infinito. Sí, decime. ¿Es disjuntos? Disjuntos quiere decir que, espérate, disjuntos quiere decir que no tiene intersección entre ellos. ¿Dónde dice disjuntos? En el punto 1 dice si se consideran dos intervalos disjuntos. Ah, está bien, claro. Claro, o sea que
Esta cuadrícula es totalmente distinta de esta, no tiene ninguna intersección, no tiene ningún espacio común. Y los tiempos acá, donde termina un intervalo, se empieza a contar el otro. No tiene que haber intersección entre ellos, superposición. ¿Se entendió? Eso es disjuntos, que no tienen elementos comunes. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Dale, buenísimo, Alejandra. Bueno, entonces vamos a ver ahora algunas funciones de probabilidad puntual de la variable Poisson. Fíjense que son funciones de probabilidad de una variable discreta. Entonces, las probabilidades son barras que están separadas y para pasar de una a otra yo tendría que hacer un salto. Esta es una Poisson, o sea, probabilidades para el valor K cuando el parámetro vale 0,5. Entonces acá tienen el pedacito de tabla de función de probabilidad puntual, que está copiada de la que ustedes tienen, donde el lambda es 0,5. Fíjense que los valores de K van desde 0 hasta 6. ¿Por qué van solo de 0 hasta 6? No podemos tener infinitos. La cosa es que como el lambda es pequeño, tenemos una probabilidad grande en los valores pequeños de la variable, y las probabilidades se hacen muy chicas para valores grandes, porque el número promedio de ocurrencias es pequeño, 0,5. O sea que hay algún valor donde el recorrido que ya no tiene sentido seguir, porque al cuarto decimal las probabilidades aproximan a 0, por eso nada más que hasta 6. Entonces fíjense que para lambdas pequeños tenemos distribuciones que son eso se dice que tiene asimetría positiva. Cuando tienen valores grandes, en gran probabilidad al principio, y una cola hacia la parte derecha de la distribución con pequeños valores de probabilidad. Es asimétrica hacia la derecha. ¿Qué pasa cuando el lambda... esperen, me olvidé de algo. Acá tenemos la esperanza y la varianza. No vamos a probar nada, pero ustedes podrían calcularla, más o menos aproximadamente, si hacen. ¿Cómo podrían calcularla acá? Podrían calcular la fórmula de esperanza de una variable discreta, que es la sumatoria de cada xy multiplicado por su probabilidad. O sea, si ustedes hacen 0 por 0,6065, más 1 por 0,3033, más 2 por esto, etcétera, eso tiene que dar aproximadamente por decimales, les tendría que dar 0,5. De hecho, fíjense, acuérdense que la esperanza era el centro de gravedad de la distribución. Entonces, ¿dónde está el mayor peso acá? Está entre el 0 y el 1, que es los que tienen probabilidad 0,6 y 0,3. Acá es 0,5, acá no podemos preverlo tanto como en una distribución absolutamente simétrica, pero sí es seguro que esa esperanza va a estar entre el 0 y el 1. ¿Okay? Entonces, así como la esperanza de la Poisson es lambda, la varianza también es lambda. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa. Esperen que vayan esperando. ¿Qué pasa si tenemos un lambda un poco más grande? Acá el lambda ya vale 1,5. O sea que las probabilidades más grandes se van trasladando hacia valores mayores de la variable. O sea que la esperanza es 1,5 porque la esperanza es lambda. Y ven que ya aparecen más valores en el recorrido al aumentar el valor de lambda. Ya tienen más probabilidad de ocurrencia, valores más grandes. Entonces, ¿dónde están las mayores probabilidades? 0,33, 0,25. Están entre el 1 y el 2. Y bueno, la esperanza es 1,5. Este es probable que no sea exactamente 1,5, pero bueno, acá aproximamos los valores de lambda a un decimal y los de probabilidades a 4 decimales. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? Si bien los valores pequeños tienen más probabilidad que los valores grandes, las probabilidades van disminuyendo, empiezan a aparecer acá barras que están a la izquierda de este máximo un poco más bajas. Entonces ya empieza a aparecer un perfil que le va dando más preponderancia a valores más pequeños y, no, al contrario, no preponderancia a valores más pequeños, pero que empiezan a notarse barras más pequeñas acá, porque el máximo se trasladó un poco más hacia la derecha. Acá el máximo estaba en 0, acá el máximo está en 1. Entonces fíjense qué pasa si sigo aumentando el lambda. Con un lambda de 5, en un lambda de 5, fíjense ya la distribución acampanada, como dice el PDF, tiene una distribución ya en forma más acampanada. O sea, los máximos se trasladan hacia los valores más grandes y empiezan a aparecer probabilidades más chicas acá. Entonces acá es fácil imaginarse un perfil así, ¿no? Y se hace más simétrica.
como la esperanza es 5, en 5 está el centro de gravedad, y fíjense que las mayores probabilidades están alrededor del 5, 0,17, 0,17, 0,14, o sea que el centro de gravedad en este caso está en el 5. ¿Se ve más o menos qué esperar de la forma de la distribución? Ahora vamos a resolver un ejemplo, esto les va a aclarar un poco más. El ejemplo dice: la probabilidad de que un isótopo radiactivo emita a lo sumo 7 partículas en un intervalo de tiempo de 2 segundos es 0,9489. Y pregunta cuál es la probabilidad de que en 3,5 no haya emisión de partículas. Entonces, uno ya ve isótopo radiactivo y ya sospecha una Poisson. Entonces ya sabemos que estamos midiendo emisión de partículas en un intervalo de determinado longitud de tiempo, 2 segundos. Entonces uno ya puede empezar a definir esa variable aleatoria de Poisson que va a utilizar. X es número de partículas. Acuérdense que siempre empieza con número de partículas emitidas en 2 segundos. Esta X tiene distribución de Poisson de parámetro lambda. Lambda no es un dato, no lo conocemos. Pero, como nos da una probabilidad, a partir de esta probabilidad yo puedo calcular, despejar de la tabla el valor de lambda. Entonces, ¿cómo escribo esto? Ahí dice, la probabilidad de que un isótopo emita a lo sumo 7, o sea que este número de partículas sea a lo sumo 7, como máximo 7, o sea menor o igual que 7, esa probabilidad es 0,9489. Entonces yo le escribo así, de que X sea menor o igual que 7 es 0,9489. Este es dato. Entonces, por definición de lo que es f de sub x de t, esto es f de 7. O sea que f de 7 es este valor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que entrar en la tabla de función de distribución acumulada, porque la de probabilidad puntual tendría que empezar a sumar 8 valores desde el 0 hasta el 7, sería poco práctico. Fíjense que cuando ustedes abren una tabla y no saben cuál es, con esto ya se dan cuenta, ¿no? Porque esta tabla termina en 1, quiere decir que ya tiene probabilidades acumuladas hasta que acumularon el total de probabilidad 1. Así que esta es una tabla de función de distribución. Entonces, ¿qué hacen? Yo les copié un pedacito nada más. Ustedes empiezan a recorrer los valores de la tabla de función de distribución, desde el primer lado que encuentren, van avanzando, hasta que el f de 7 les dé el valor que está acá, 0,9489. Entonces, f de 7, 0,9489, para un lambda de 4, o sea que el lambda es 4. ¿Entendieron cómo se calcula? Entran en la tabla hasta encontrar un f de 7 igual a 0,9489, y anotan el valor del parámetro que está acá arriba. Entonces, lambda vale 4. Ahora, yo ya sé cuál es el parámetro. Pero fíjense, ¿cuál es la probabilidad de que en 3,5 segundos no haya emisión de partículas? Ya está, me cambiaron el tiempo de medición. Entonces, si bien la intensidad sigue igual, porque no cambió el isótopo radiactivo, cambió la intensidad, quedó fija, pero cambió el tiempo. Entonces el lambda va a cambiar. Quiere decir que cuando cambie eso, ustedes ya tienen que definir una nueva variable. Esta nueva variable es I número de partículas emitidas en 3,5 segundos. Acuérdense que, así como en la binomial definían en un grupo de M, en la Poisson tienen que definir en la definición el intervalo de tiempo o la superficie o volumen. ¿Está bien? Lo que yo les corregí es esto, acá decía X. Uno copia y pega y había quedado la X, bueno, acá se los corregí por la Y. Entonces, vamos a calcular el nuevo lambda. Lambda es C por T, intensidad por tiempo. Y acá está calculada la intensidad, porque la intensidad es partículas por unidad de tiempo. O sea que eran 4 partículas dividido 2 segundos. Cuando yo haga 4 partículas dividido 2 segundos, me va a quedar en partículas por segundo, me va a quedar la intensidad. 4 partículas por 2 segundos van a ser 2 partículas por segundo. Y como ahora lo multiplico por el nuevo tiempo, cuando simplifico segundos con segundos, me queda 2 por 3,5 igual a 7 partículas. Entonces queda un lambda con las mismas unidades de la variable. ¿Está bien? Yo ya tengo el nuevo lambda. ¿Y qué quiero ahora? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que en 3,5 segundos no haya emisión de partículas? O sea que quiero calcular la probabilidad de que esta I tome el valor 0, ¿no? Entonces, quiero calcular la probabilidad de que I tome el valor 0. Entonces,
Yo acá les copié el pedacito de la tabla de función de probabilidad puntual, que para 7 llega hasta valores grandes, no me acuerdo si llega hasta 19, un poco más. De hecho, la probabilidad de que I tome el valor 0 cuando lambda es 7 es 0,0009. ¿Es la única tabla donde podían haberlo leído? A ver, si se despiertan, contestan. No, ¿Solo acá lo puedo leer? no, no se puede leer también en Muy la bien, otra. ¿dónde más? porque ¿Eh? En la acumulada, ¿no sería? Exactamente, exactamente. Lo podés leer también en la acumulada, porque en la acumulada para 0 solo se acumuló la probabilidad de 0, están en el primer escalón. La primer suba del escalón con la probabilidad de 0. O sea que si ustedes leen en la acumulada, también van a leer 9/10 milésimos. Y con esto es la probabilidad de que si yo me mido en el contador durante 3,5 segundos, la probabilidad de que encuentre ninguna es muy pequeña. De hecho, el lambda aumentó. Así que cuando el lambda aumenta, la probabilidad de los valores más pequeños se va haciendo más chica. ¿Okay? Bien. Acá les agregué, que tampoco lo tenían, el número de diapositiva. En la diapositiva 62 tienen una propiedad que dice lo siguiente. Espérenme, vamos a ver a la diapositiva 62. Esto cuando lo vean, esto se deslizó un error acá, porque esta función de probabilidad puntual no es una función de probabilidad puntual, se deslizó un gráfico como si fuera, porque el Excel es fácil que de este error, se deslizó como si fuera un histograma. Las funciones de probabilidad son barras separadas, ¿no? Bien. Esperen. Profe, Sí, dime. me quedó una duda con lo anterior. Sí. O sea, Bueno. no entendí cómo sacaste el lambda al principio. Entiendo que la primera parte la buscaste de la tabla, el 0,9489. Pero Sí. no entendí cómo le dio 4. Porque lo leo acá arriba. Claro, pero, o sea, yo vi las tablas y hay un montón. O sea, ¿cómo sabes que tenías que buscar en esa? No, ¿Entiendes? venís desde abajo. Empezó a buscar de los que están más cerca. Vos venís desde abajo y vas a venir con valores muy grandes. Y el 7 no te va a aparecer al principio, seguramente. Porque acordate que el recorrido, cuando el lambda es muy chiquito, no llegás hasta 7. Empezá a fijarte dónde aparece el 7, seguí avanzando, avanzando, tenés que tener paciencia, hasta que encuentres el 0,9489. ¿No? Ok. Es cuestión Sí, de sí. paciencia. Tenés que Claro, venir... porque era Sí. dato eso, claro. Sí, esto es dato. Entonces, con Claro. este dato tengo que recorrer la tabla hasta ver en qué columna me paro. Me paro en la columna que arriba dice 4, o sea que el lambda vale 4. ¿Está? ¿Ves que viene bajando? Vengo de un 0,96. A ver, espera. Vamos a la tabla. Voy a la tabla de función de distribución acumulada de la Poisson. Déjame ver, espérate. No, sí, me había confundido, pero como es dato, claro, lo buscas directo. Ya entendí. Claro. Acá está la distribución. Acá 7 no lo vas a encontrar ni a palos. Acá empieza el 7 con probabilidad 1. 1, 1, 1, 0, 9, 9, 9. Viene bajando. Viene bajando. 0,98. 0,98, 98. Y 0,94, 89 lo encuentro acá en el 4. Si vos seguís, después va a seguir bajando. 94, 27, 93, 61. O sea que el único 94, 89 lo tenés acá cuando lambda vale 4. Genial. Gracias, profe. ¿Ah? No, de nada. Bueno, entonces espérate, ¿dónde me perdí? Espera que yo ya estoy grande y me olvido. Acá. La diapositiva era esta, 62. La propiedad dice que si x1 es Poisson, lambda 1, con el parámetro lambda 1. La x2 es Poisson con parámetro lambda 2, variables independientes. La variable aleatoria suma es una Poisson con la suma de los parámetros. Entonces, vamos a verlo acá. Malo con el ejemplito nuestro que va a ser más fácil de entender. Yo tengo dos distribuciones, dos variables aleatorias con distribución de Poisson. Una sería número de colonias de Staphylococcus aureus en un volumen B. Es una Poisson con parámetros lambda 1. X2, número de colonias de Staphyloepidermidis en un volumen B. X2, Poisson lambda 2. Son dos estáfilos. Ahora yo tengo ese volumen B y estos son independientes. Entonces digo, ¿qué pasa si yo en vez de colocar solo aureus o solo epidermidis, coloco las dos? Entonces, el número de colonias de estáfilo en general
va a ser x1 más x2, va a ser también una Poisson, pero donde los parámetros sean la suma de los dos. No tiene que haber, tienen que ser independientes. Si no son independientes y uno ataca al otro, ya no son independientes, porque me va a cambiar el parámetro, ¿no? Pero si son independientes, pueden coexistir los dos y la Poisson va a tener la suma de los dos parámetros. ¿Está bien? Es tanto como eso. Bueno, Poisson más o menos se entendió. Pasamos a la normal. Sí. La normal es la distribución que más vamos a ver, porque muchos fenómenos en la naturaleza tienen distribución normal, y incluso los estadísticos también la usan mucho, porque hay algunos métodos que se llaman no paramétricos, que no piden distribuciones, en sus aproximaciones de cálculos también usan la tabla de normal. Entonces, la normal, que es la que describió Gauss, es la estrella de la estadística, la distribución normal. Esta es una curva, una función de densidad, de lo que se llama campana de Gauss, distribución normal, de una variable que es FSH en mujeres normales que no tenían síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Supuestamente sin patología ginecológica, y tiene una distribución de FSH que es parecida a esta. Entonces, fíjense, se dice que X sigue una distribución normal y tenemos dos parámetros, mu y sigma. Y mu es la esperanza de la X. En este caso, una hipotética, ¿no? Parámetros poblacionales hipotéticos. Supuestamente, mu vale 6. ¿Qué sería mu? Yo podría calcular el parámetro mu? Fíjense que mu es este, ¿no? 6. Es donde está el máximo de la distribución. Fíjense que a partir de él, esto es un eje de simetría, la curva es simétrica, totalmente simétrica, ambos lados de X igual a mu. Y mu es la esperanza. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera toda la población de mujeres sin patología ginecológica y a todo, bueno, determinada edad habrá que dar ciertos criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Si tuviera toda esa población y a toda la población le pudiera medir el valor de la variable FSH, ese promedio para toda la población sería exactamente 6. Por supuesto que esto difícilmente ustedes lo puedan calcular, por eso es que nosotros en el próximo capítulo vamos a ver, después de estimación puntual, vamos a ver algo que se llama muestreo, donde vamos a estimar los parámetros. Por ahora vamos a suponer hipotéticamente que vale 6. Y hay otro parámetro, porque ¿qué es el 6? Ustedes imagínense que si yo esta curva la corro, el 6 se corre, si el 6 en vez de 6 fuera mayor, la curva sería igual corrida hacia la derecha. Si en vez de 6 fuera un poco menos, sería la misma curva corrida hacia la izquierda. O sea que el valor de mu me da la ubicación, la posición de la curva. Pero yo necesito también algo que me dé, acuérdense que necesitábamos un parámetro que me midiera la dispersión alrededor de la esperanza. Ese parámetro de dispersión es la varianza sigma cuadrado o la desviación estándar sigma. Acuérdense que definíamos la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza, para tener una medida de dispersión que tuviera las mismas unidades de la variable. ¿Qué sería este 9? Sería 1000 unidades internacionales por mililitro al cuadrado. ¿Y qué sería este 3? Una medida de dispersión en 1000 unidades internacionales por mililitro, con la misma magnitud de la variable. Entonces, esta curva de Gauss tiene una distribución normal 6, 9. 6, 9 dice, fíjense que acá van a encontrar una incongruencia. Acá pusimos sigma y acá aparece la varianza. Porque en el Infostat, pues esta está graficada en Infostat, acá le pone la varianza, en vez de la desviación estándar. Por eso, en vez de 3 que le pondríamos nosotros acá, el Infostat le pone 9 porque le puso la varianza. Bueno, volvamos a lo que nos ocupa ahora. Es una función de densidad de probabilidad. Entonces tiene las dos características de la función de densidad de probabilidad. El área debajo de la curva vale 1 y la función es mayor o igual que 0. Fíjense que esta campana de Gauss está sobre el eje de las X. No pasa a valores negativos, es positiva. Y el área debajo de la curva es igual a 1. La ecuación es esta. F de X es 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por sigma al cuadrado. Pi es pi, y sigma al cuadrado es este sigma al cuadrado. Por e, el número e, la base de los logaritmos naturales, elevado a la menos un medio, y acá adentro tenemos x menos mu sobre sigma. O sea, esta x menos este mu dividido este sigma, elevado al cuadrado. Lo que está acá adentro quiero creer que les suena.
Me tomo un mate y ustedes me dicen a qué les suena X menos mu sobre sigma. ¿A nadie? ¿No era cuando hacías la normalización Muy o bien, la corazón. estandarización? Estandarización, exactamente. Cuando estandarizábamos cualquier variable que tuviera una esperanza mu y una desviación estándar sigma, si hacíamos x menos mu sobre sigma, era una variable estandarizada. Bueno, en este caso, cuando hacemos x menos mu sobre sigma, a esta va a ser una normal estandarizada o típica también se la llama. Y le vamos a dar el nombre de z. ¿Qué se les corta? Z. ¿Se les corta la transmisión? Yo tengo... No, a mí no. Porque alguien puso a quien más se les corta. Bueno, si a alguno se les corta, o yo igual queda el video después. Bueno, entonces acá adentro tenemos la normal estandarizada o típica. Bien. Entonces, esta nos va a dar ciertas propiedades. Yo esto después lo vamos a ver en el videíto que les voy a mostrar, pero vamos a ver algunas cosas más. Uno lo que ve es lo siguiente, que acá alrededor de mu tenemos la mayor densidad de probabilidad. Y después tenemos probabilidades más bajas hacia los extremos. Entonces uno podría decir que tengo una gran proporción de mujeres acá que tienen valores de FSH alrededor de 6 y unas muy pocas que tienen valores más allá de 12 o de 15, casi ninguna. Y bueno, acá quedó algo raro, quedó números negativos, pero bueno, porque es un modelo muy teórico, ¿no? No es muy práctico. Pero quiere decir que con Profe, valores... Sí, dime. ¿qué es Z? Perdón, no llegué a escuchar. ¿Qué es Z? Ahora la vamos a ver. Z llamamos a esto, a la X menos mu sobre sigma. A la normal estandarizada la vamos a llamar siempre Z. Cuando vean Z piensen en una normal 0,1, ¿no? Porque acuérdense que habíamos demostrado que la esperanza de la variable estandarizada era 0 y que la varianza era 1 y la desviación estándar 1. O sea que para nosotros, cuando hagamos esta normal menos mu sobre sigma y la estandaricemos, será una normal 0,1. ¿Sí? Nuestra Z será la normal 0,1. Bueno, esto después en el videito está explicado con un problema de pesos, así que después lo van a ver más adelante. Ahora, pensemos en otra cosa. ¿Qué pasa si, ya vimos que le pasaba a la curva si cambiaba mu? La curva se corría sobre el eje de las X. ¿Qué pasa si le cambia el sigma? ¿Aumenta sigma o disminuye sigma? ¿Qué les parece? Bueno, no tienen mucha herramienta ahora para verlo. Pero la varianza, como sigma cuadrado es la varianza, eso indica dispersión. Entonces, si la variable tiene mayor dispersión, entonces voy a tener valores más lejos de mu que tengan más densidad de probabilidad. Pero entonces, si yo tengo valores con más probabilidad más lejos, la curva va a tener que bajar. A ver, ¿alguien escribió algo más? Claro, se ensancha o se angosta la campana. Exactamente, se engancha o se angosta. Ahora, piensen que la curva se ensancha. ¿Está bien que yo esta curva la dibuje ensanchada así? ¿No baja de altura también? Perfecto, María Alejandra, baja de altura. Por una cuestión intuitiva, baja de altura, porque si no el área total debajo de la curva me daría un más mayor que 1. Y con esto se ve perfectamente que no le queda otro remedio que bajar de altura, porque fíjense, cuando x vale mu, f de x vale 1 sobre raíz de 2 pi sigma cuadrado, ¿no? O sea, esta altura es 1 sobre raíz de 2 pi por sigma al cuadrado, porque si x vale mu, este numerador vale 0, a la 0 es 1 y queda esto. Y si sigma cuadrado aumenta, como sigma cuadrado está en el denominador, este máximo tiene que bajar. Entonces la curva va a bajar. ¿Ok? Otras características, antes que les muestre el videito, otras características de la curva son estas. Esto vale para cualquier campana de Gauss. Después lo vamos a verificar con cálculo. Entre mu más menos una vez sigma está aproximadamente el 68,2% del área total. Entre mu más menos 2 veces sigma está aproximadamente el 95%, vamos a calcular con decimales y todo, del área total, y entre mu más menos 3 veces sigma está el 99,7% del área total. En cualquier normal, después lo vamos a ver con un cálculo para que vean por qué en cualquier normal pasa eso. Bueno, acá les puse el link del... A ver, ¿alguien preguntó algo? Acá les puse el link de donde está en el YouTube de este videito. Les voy a mostrar, les voy a contar un poco el historial.
este videíto era una tarea que tuvimos que hacer para un curso que creo que fue el 2012, que era sobre técnicas en, ¿cómo era? Entornos virtuales, ¿no? Técnicas, tecnología en eventos virtuales, bueno, no me acuerdo el nombre, ahí al final creo que está. Nos mostraban distintas técnicas, cómo armar un video, ese tipo de cosas, y la consigna fue el trabajo final, un videito de 5 minutos con un tema que cada uno eligiera. Lo hicimos entre Hugo Granchetti, que lo conocen ustedes, el que maneja el campus, Noelia Reche de Fisiología y yo. Entonces elegimos el del tema de normal. Entonces pusimos un video, campana de Gauss. Y la cosa es medio gracioso porque la técnica era stop motion, entonces eran muchas fotos que se pasan seguido, entonces los movimientos son muy entrecortados, pero bueno, esa era la técnica. Entonces, para que ustedes entiendan un poco, para entender un poco más de qué se trata la campana de Gauss. Entonces, les voy a pasar, esperen, ustedes díganme si se escucha bien o algo. Se los voy a, si no, igual lo tienen en YouTube. A ver. Ahí parece que alguien lo compartió en el chat. Vamos a analizar la curva de Gauss y la introduciremos con un ejemplo sobre la distribución de la variable peso en una población de mujeres adultas saludables que miden entre 1,60 y 1,70 metros. Supongamos que tenemos acceso a todos los valores de peso de la población. Entonces podemos conocer la media o esperanza, a la que denominamos con la letra griega mu, que es el promedio de todos los valores de la variable, su centro de gravedad, y la varianza, que es una medida de la dispersión de los valores de la variable respecto de su esperanza. Si a todos los valores de la variable les medimos la distancia a la media, elevamos al cuadrado para evitar las distancias negativas, y calculamos la esperanza de estos valores, habremos calculado la varianza, a la que designamos con la letra griega sigma al cuadrado. Sin embargo, la varianza tiene la magnitud de la variable al cuadrado. Por lo tanto, se define la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza sigma y se constituye como una medida de dispersión con las mismas unidades de la variable. Ubiquemos en un eje horizontal los pesos de estas mujeres, entre 38 y 78 kilogramos, y marquemos sobre él a la media de la población, y a la media más menos una desviación estándar, y la media más menos 2 desviaciones estándar. Ubicaremos en este eje a toda la población en orden creciente de pesos. Es evidente que habrá pocas mujeres en el extremo inferior izquierdo, muy flacas, pocas en el extremo superior a la derecha, muy gordas, y que la mayoría estarán ubicadas en un intervalo central. Así, el 68% de los valores se encontrará en el intervalo constituido por la media más menos una desviación estándar, y el 95% de los valores en el intervalo constituido por la media más menos 2 veces la desviación estándar. Entonces, estas mujeres, para poder ubicarse donde indica su peso, no tendrán más remedio que encimarse unas con otras, metafóricamente hablando. Si dibujamos una línea roja que marque sobre el eje de las ordenadas, vertical, la densidad de mujeres en la zona correspondiente al eje del peso, veremos que es muy baja en pesos bajos, que va aumentando la densidad cuando nos acercamos al centro y que vuelve a disminuir la densidad cuando llegamos a las mujeres muy gordas, porque hay menor densidad de ellas en la población. Hemos dibujado la curva normal o campana de Gauss. La ecuación de la curva es la que escribimos arriba a la derecha. Observen que el eje de simetría de las curvas es la recta x igual a mu. Si tomamos alguna mujer de la población y medimos su peso, es seguro que va a caer en algún valor debajo de la curva. Es decir, que podemos escribir que la probabilidad de encontrar un valor de peso entre menos infinito y más infinito es 1, porque es totalmente seguro que lo encontraremos en ese intervalo. Esto lo decimos así: el área total debajo de la curva vale 1. Y si queremos calcular la probabilidad de que una persona tomada al azar de esa población tenga valores de peso dentro de un intervalo, tendremos que calcular el área debajo de la curva dentro de ese intervalo.
¿Qué pasaría si la población tuviera mayor dispersión de los valores alrededor de la esperanza? Es decir, mayor varianza y por lo tanto mayor desviación estándar. Pasaría algo como esto. El máximo de la curva bajó y ahora es posible encontrar más valores extremos hacia ambas colas de la distribución. Hay más mujeres extremadamente flacas y más mujeres obesas. ¿Justifica la fórmula de la ecuación que el máximo de la curva baje? Sí, así es. Si nos ubicamos en el centro de la curva, cuando x vale mu, el exponente vale 0. E elevado a la 0 es 1. Entonces, el valor sobre la ordenada será 1 sobre raíz de 2 pi por sigma al cuadrado. Y como sigma cuadrado está en el denominador, cuanto mayor sea, menor será el valor sobre la ordenada. Hay muchas variables en el universo que siguen una distribución normal, y esto es interesante porque la mayoría de la estadística inferencial se apoya sobre el concepto de la campana de Gauss. La campana de Gauss nos rodea. Bueno. Ay, me fui. Ahí está. Bueno, ¿se entendió un poco más? Es gracioso. Sí, sí, está bueno. Es gracioso, pero bueno, es un detallito. Bueno, entonces, volvemos a la normal estandarizada. La X es normal con esperanza mu y desviación estándar sigma. Entonces definimos la Z como X menos mu sobre sigma, y si la X era normal mu sigma, esta tendrá distribución normal 0,1, que esto es lo mismo que demostramos en las diapositivas de la otra vez. Entonces acá tienen la tabla de la distribución normal. ¿Se acuerdan que en un momento dijimos que la función de distribución en algún momento nos iba a ser muy útil? Bueno, en las variables continuas ni hablar, es recontra útil, porque si no uno tendría que estar calculando integrales todo el tiempo. La función de distribución es así: probabilidad de que z sea menor o igual que t, acá la llama, heredamos esta tabla desde hace mucho, acá lo llamaba x chiquita, pero todo el área que tienen rayada ahí es el área que hay entre menos infinito y un valor de x chiquito, que fíjense que está a la derecha del 0. Fíjense que por supuesto tiene esta definición, ¿no? Integral entre menos infinito y t de 1 sobre raíz de 2pi, acá sigma cuadrado ya no aparece porque es la estandarizada, así que vale un 1, y a la menos un medio de z al cuadrado. Es la función de distribución de la normal estandarizada, y es esta área que tienen ahí. Entonces, algunas características de esta tabla. Fíjense, lo que tienen acá en la primera columna es el entero y el primer decimal del valor este de x. Y acá tienen el segundo decimal. Entonces, acá tienen el 0.00, o sea, tienen este 0. ¿Entienden por qué esta área acumulada vale 0,5 cuando yo estoy parada sobre el 0? Porque es simétrica, ¿no es? Dime, más alto. Porque es simétrica. Exactamente, porque esta es totalmente simétrica a partir del 0, y si el área total debajo de la curva vale 1, tengo 0,5 a cada lado. Entonces, para cualquiera de estos es obvio que yo voy a tener áreas mayores que 0,5, porque para 0 se acumuló 0,5, pero a medida que avanzo voy a tener áreas mayores a 0,5. Hasta acá aparece hasta el 3,49 con un 0,9998. Quiere decir que yo, por ejemplo, quiero calcular, bueno, no, esperen, ahora, si quiero calcular, por ejemplo, el f de 1,21, f de 1,21 será 0,8869, porque acá tengo el 1,2 y el 1 segundo decimal lo tengo acá, y entonces el valor de f de ese número lo leo directo. O sea que si yo quiero calcular el f de un número positivo, lo leo directamente acá en el cuerpo de la tabla. Entonces, ¿para qué necesitamos estas propiedades? Si yo quiero calcular el área acumulada hasta un número negativo, acá no tengo números negativos, pero me tengo que basar en la simetría. Y entonces me tengo que basar que el área total vale 1 y que las probabilidades son simétricas respecto de 0. Lo mismo si quiero, y por supuesto que el área a la izquierda de un número negativo será un área más chica que 0,5.
Eso será más chico o más grande que 0,5, acostúmbrense a monitorear esas áreas en los cálculos. Si yo quiero el área a la izquierda de un negativo, ya sé que va a ser más chica que 0,5. Si quiero el área a la derecha de un positivo, ya sé que va a ser más chica que 0,5. Y todas esas áreas, esas probabilidades que pueden monitorear, háganse una apuesta antes de cómo les tiene que dar, pues si se equivocaron en un cálculo, se van a dar cuenta si ya a priori sabían más o menos en qué orden les tenía que dar. ¿Se entendió? Siempre que hagan algún ejercicio que involucre probabilidades de una normal, háganse un dibujito chiquito de la campana de Gauss, marquen el 0, marquen el número, y ahí ya van a saber más o menos qué área pueden esperar a derecha o izquierda. Entonces, con estas dos propiedades pueden calcular cualquier probabilidad de números, aunque sean negativos, y de áreas que les tengan que dar menores que 0,5, aunque no estén acá. Observar, bueno, lo mismo que dijimos recién, ¿no? Que el mínimo valor que aparece es el 0 y que el área a la izquierda es 0,5. En la primera columna del entero, bueno, listo. F de 2,24, 2,2, el 4 del segundo decimal es 0,9875. Se preguntarán por qué aparece acá abajo estas probabilidades que están aparte de la tabla. Estas probabilidades que están aparte, aparecen aparte por dos razones fundamentales. La primera, ¿cuál es? Miren que las probabilidades son redondas. 0,90, 0,95, 0,975, 0,99, son contundentes. No son 0,9448, que no, son áreas bien redondas. ¿Por qué están aparte? Porque las vamos a usar bastante. Por ejemplo, cuando veamos intervalo de confianza o cuando veamos test de hipótesis. ¿Y por qué están aparte? ¿Por qué no aparecen acá? No aparecen ahí porque en general fíjense que tienen 3 decimales, 1,282, 1,645, 1,96 sí está acá porque tiene 2 decimales. Entonces fíjense, acá vamos a verificar el 1,96. Este segundo renglón dice f de x. F de x es lo mismo que tienen tabulado acá. O sea que si yo quiero el 1,96, f de x es 0,975. 1,96, ven que tiene un f de 0,975. Las que están acá están armadas a partir de esa. 1 menos f de x es el área donde, a la derecha. Porque si f de x es el área a la izquierda, 1 menos f de x es la probabilidad del suceso complementario, o sea, el área a la derecha. Y es 0,975 más 0,025 es 1. ¿Y por qué aparece acá 2 por 1 menos f de x? Piensen acá, yo tengo el 1,96 acá. El área a la derecha es 0,025. Y el área a la izquierda, acá lo que tengo, 2 por 1 menos f de x, es la otra cola sumada. Porque tengo el área a la derecha de 1,96 más el área a la izquierda de menos 1,96. 0,025 más 0,025 es 0,05. Y esos son valores que áreas redondas sumadas en las colas también las vamos a usar bastante. Por eso están aparte. ¿Cómo vamos a usar la tabla? Vamos a ver algunos cálculos. En nuestra tabla, que representa la función de distribución, les corté un pedacito. Acuérdense estas dos propiedades, vamos a calcular algunas probabilidades. El área a la izquierda de un z positivo, obviamente tiene que ser mayor que 0,5, y esa la leen directo acá. Por ejemplo, el z con el mismo número. La probabilidad que z sea menor que 1,12 es f de 1,12. Esto es por la definición de función de distribución acumulada. 1,12 está acá, 0,8686. Bien. Ya sabemos, entonces, área a la izquierda de un positivo tiene que ser mayor que 0,5. A la derecha de un positivo, obviamente, tiene que ser menor que 0,5, porque es el área complementaria. Por ejemplo, el área que hay a la derecha de 1,12. Probabilidad de que z sea mayor que 1,12. ¿Por qué hicimos esto? Esto lo hicimos porque cuando uno tiene probabilidades a la derecha, tiene que llevarlo a probabilidades a la izquierda para poder reemplazar probabilidad de z menor como fd. Acá técnicamente tendría que ir un igual, me olvidé de ponerlo, pero como es variable continua no importa, lo pongo o no lo pongo, es lo mismo. Esto puedo calcularlo como f de 1,12. Entonces, 1 menos f de 1,12, 1 menos 0,8686, que ya estaba calculado, 0,1314. O sea, si yo tengo un 1,12 acá, el área a la izquierda es 0,8686, el área a la derecha es 0,1314. Por supuesto, menor que 0,5. ¿Qué pasa si tengo un número negativo? Sí. ¿Cómo buscaste el primero? No entendí, me perdí. ¿Cómo?
De nuevo. ¿Cómo buscas el primero? Este primero, este lo lees directamente. F de 1,12, acordate que lo que tenés tabulado acá es F del número que aparece acá. Entonces acá buscas 1,1 y el segundo decimal es un 2. La intersección entre el 1,1 y el segundo decimal un 2, este valor es 0,8686, que es este. Ah, genial, gracias. O sea, F de un número positivo ya sabés que directamente lo vas a leer en la tabla. El área a la derecha tenés que armarlo. Si este fuera 1,12, el área a la izquierda es 0,8686, el área a la derecha será la complementaria, 1 menos 0,8686. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Qué pasa si quiero un valor negativo? ¿Cuál va a ser el área a la derecha de un negativo? Si yo tengo un negativo por acá, el área a la derecha va a ser mayor que 0,5. O sea que esa área la voy a leer directamente acá. Entonces, fíjense. La probabilidad de que z sea mayor que menos 1,12 es lo mismo que f de 1,12, porque el área a la derecha de menos 1,12 es la misma que el área a la izquierda de 1,12. Estamos en este caso, y es esta misma 0,8686. ¿Está bien? Si se hacen el dibujito no van a tener duda. ¿Qué pasa si quiero el área a la izquierda de un negativo? ¿Cómo va a ser el área a la izquierda de un negativo? El área a la izquierda de un negativo, Menor ¿cómo va a ser? 0,5. Va a ser más chica que 0,5, porque es solo un pedacito de la mitad. Y entonces, si quiero el área a la izquierda de un negativo, menor que 0,5, por ejemplo, la probabilidad de que z sea menor que menos 1,12. Si acá tengo el menos 1,12, esta área chiquita a la izquierda, ¿con cuál va a coincidir? Con la misma que voy a tener a la derecha del 1,12 positivo, ¿no? Porque son simétricas. Ahí uso el hecho de que son simétricas respecto de 0. Y ahí ya me voy a este caso, a la probabilidad a la derecha de un positivo, y eso era 1 menos f del positivo. Por eso, la probabilidad de z sea menor que menos 1,12 es la misma que la de z sea mayor que el 1,12 positivo. Y esa se calculaba como 1 menos f del positivo. Y el área a la izquierda menos 1,12, 0,1314, es la misma que el área a la derecha de 1,12 positivo. ¿Ok? Hasta acá todo fácil porque son áreas en extremos, en las colas. ¿Qué pasa si yo quiero áreas entre dos valores, en intervalos? Si los dos valores son positivos, ¿cómo les parece? Bueno, ya está escrito ahí. ¿Todos ven que esta área tiene que ser menor que 0,5 entre dos valores positivos? Porque es solo un pedacito de la mitad derecha del área. Entonces, supongamos que tengo probabilidad de que z esté entre 1,12 y 2,04. ¿Qué va a ser? Todo lo acumulado hasta 2,04 menos todo lo acumulado hasta 1,12. O sea, f de 2,04 menos f de 1,12. Los dos son positivos, los dos están en la tabla. F de 2,04 vale acá, 0,9793, ¿no? 2.0 y el segundo decimal un 4, 0,9793. F de 1,12, bueno, el mismo que venimos calculando, es este, 0,8686. La diferencia, por supuesto, va a ser menor que 0,5, 0,1107. ¿Está bien? ¿Qué pasa si quiero lo mismo, pero en dos valores negativos? ¿Qué pasa si quiero el área, ahora lo vamos a hacer, entre menos 2,04 y 1,12? ¿Cuánto va a valer? Menos también que 0,5. ¿Y qué valor? Del mismo, ¿no es? Muy bien. 0,1107. Pablo, lo mismo, exactamente, 0,1107. ¿Por qué? Porque es el área mirada a través del espejo de, yo pongo un espejo en x igual a 0. Las áreas a la derecha son iguales que las áreas a la izquierda. Entonces, si quiero entre dos negativos, que justo son los mismos valores absolutos, el cálculo del área es el mismo. Porque va a ser lo mismo que el área entre 1,12 y 2,04 y que se calcula de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero un área entre un negativo y un positivo? Esperen que prendo la luz que se queda oscura. Quiero el área entre un negativo y un positivo. ¿Puedo monitorear eso? ¿Puedo saber cuánto va a dar? Esperen un cachito que me prendí la luz. ¿Puedo saber cómo me va a dar? ¿Si me va a dar mayor que 0,5 o menor que 0,5?
Depende de qué tan lejos o cerca esté de la esperanza. Muy bien, Sandra, exactamente. Depende de qué tan cerca o lejos estén de la esperanza. Puede ser un área muy chiquita si están los dos muy cerca, pero si están muy lejos puede ser un área enorme. Entonces, entre un valor negativo y un positivo, depende exactamente de qué tan lejos o cerca estén. 1,12, menos 1,12 y 2,04 va a ser entre este valor y 2,04. Fíjense que acá, vamos a ver cómo lo calculamos. Esto va a ser, todos están de acuerdo que en principio va a ser f de 2,04, o sea, todo lo que se acumuló hasta 2,04 que está más hacia la derecha. Menos, o sea, todo lo que se acumula hasta 2,04, tengo que restarle la probabilidad de que z sea menor que menos 1,12, toda el área que va a haber a la izquierda de menos 1,12. Pero este caso ya estaba calculado, porque el área a la izquierda de menos 1,12 era la misma que hay a la derecha de 1,12, y eso se calculaba como 1 menos f de 1,12. Después vayan a la diapositiva anterior, y es este calculito que está acá entre corchetes. ¿Está bien? El área a la izquierda de menos 1,12 es 1 menos el f de 1,12. No olvidar que tengo un menos adelante del corchete. Cuando yo lo saco, el 1 me queda negativo y esto me queda positivo. Entonces, ¿qué voy a tener? F de 2,04 más f de este cambiado de signo, menos 1. F de 2,04 es 0,9793, que ya estaba calculado. F de 1,12 ya estaba calculado, acá lo sumo y le resto 1. O sea que el área es 0,8479. Esta área es grande, porque 2,04 está bastante lejos y menos 1,12 también. Entonces acá medio grande. Pero, si yo estoy calculando, por ejemplo, fíjense, este es un cálculo bastante común, entre menos 0,2 y 0,2. Menos 0,2 y 0,2 están muy cerca del 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? F del positivo más f del negativo cambiado de signo, o sea, 2 veces f de 0,2, menos 1. Entonces va a quedar 2 veces f de 0,2, ¿cuánto vale f de 0,2? 0,2 es 0,2 y el segundo decimal un 0, 0,5793. 2 veces 2 por 0,5793 menos 1, 0,1586. Y ese número es bastante más chico que 0,5 porque estos dos están cerca del 0. ¿Se entendió? Acá más cálculos distintos que estos ya no van a tener, tienen todas las posibilidades. Ahora que ya sabemos usar la tabla de normal, estamos en condiciones de verificar las probabilidades que yacen entre la esperanza y una vez la desviación estándar y 2 veces la desviación es estándar, ¿se acuerdan? Entre mu más menos una vez sigma estaba aproximadamente el 68%. Y entre mu más menos 2 veces sigma estaba aproximadamente el 95%. Con 3 veces sigma lo verifican ustedes. Entonces vamos a ver esta probabilidad. Vamos a ver cómo expresamos esto. Se suelen tomar problemas que dicen, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la variable se desvíe tantas veces más que la media, por ejemplo? Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es escribir. Yo quiero calcular la probabilidad de encontrar un valor de la variable x que esté entre mu menos sigma y mu más sigma. ¿Está bien? O sea, quiero entre mu menos sigma y mu más sigma. Fíjense que esto es un número, mu menos sigma y mu más sigma. Acá no es número porque es en general, para cualquiera, pero si mu le da un valor y sigma le da un valor, esto es un número, esta es la variable. Siempre que ustedes hablan de probabilidad, se habla de un suceso que todavía no ocurrió. O sea, yo todavía no tomé el valor de la variable para ver cuál es la probabilidad que caiga entre estos dos. Entonces, cuando ustedes estandarizan una expresión de probabilidad, siempre van a tener algo que sea fijo y algo que sea variable. Esto va a dar un número, esto va a dar un número, esta es la variable. ¿Cómo se llama? X menos mu sobre sigma es la variable z. ¿Está bien? Fíjense acá. Mu menos mu. Acá se va. Primero tengo que restar mu porque mu menos mu da 0. Cuando mu se fue me queda menos sigma sobre sigma. Ahí ya puedo simplificar sigma y me va a dar un menos 1. Acá lo mismo. Cuando yo reste mu de mu me va a quedar 0. Cuando tenga sigma sobre sigma puedo simplificarlo y me da un 1. Entonces, que x esté entre mu menos sigma y mu más sigma es la probabilidad de que z esté entre menos 1 y 1. Entonces, esto es, ¿se acuerdan por lo que hicimos antes? F de 1 más F de 1 menos 1. 2 veces F de 1 menos 1.
Si se pierden, me paran, ¿eh? ¿Cuánto vale f de 1? 1 es este, 1.0 y el segundo decimal un 0, 0,8413. O sea, 2 veces por 2 por 0,8413 menos 1. Y eso da 0,6826. O sea que si aproximadamente 68% de los valores de la normal que estaban entre mu más menos sigma, es 68,26%. ¿Se entendió el cálculo? Yo me perdí en la parte donde dice probabilidad de mu menos sigma menos mu. Claro. ¿De dónde bien. sale el sobre sigma, justamente? Bien, El dividido sigma. bien, tenés razón, no lo dije. Sale de estandarizar. Vos acá tenés 3 miembros de una desigualdad. Entonces, para que esta expresión no cambie, y vos querés transformarlo en la z porque vas a entrar en la tabla, a x le tenés que restar mu y dividirlo por sigma. Bueno, acá haces lo mismo. A mu menos sigma le restás mu y lo dividís por sigma. A mu más sigma le restás mu y lo dividís por sigma. A x le restás mu y lo dividís por sigma. ¿Ves que el mismo cálculo menos mu sobre sigma lo hiciste en los 3 miembros? El mismo. Sí, perfecto. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Me lo salté eso. Me entusiasmé con la variable y lo fijo y me olvidé decirles por qué restaba muy dividida por sigma en cada uno de los 3. Porque quiero llevar esta x a una z para poder entrar en esta tabla. Siempre que tenga que calcular probabilidades que involucren a la variable x, acuérdense que a la expresión que tengan le van a restar mu y dividirla por sigma para reemplazar esta x por z, llevarla a una z. O sea, para que x menos mu sobre sigma valga z. Y para que este número valga lo que vale, y este número valga lo que vale debajo de la curva de la normal 0,1. ¿Se entendió? ¿Sí? A estos 3 miembros Sí. hago la misma cuenta. Ahora, profe, yo, entonces, Decime, Pilar. restás mu sobre sigma para cambiar la x a la z. Exacto. Genial. Lo primero que hacen cuando va a calcular una probabilidad de una x normal, tienen que estandarizarla para que yo pueda entrar en esta tabla. Entonces, a esto y a esto le resto mu y lo divido por sigma. A esto, a la x le resto mu y lo divido por sigma. A esto le resto mu y lo divido por sigma. En los extremos voy a tener números. Y acá donde tenga la x, voy a tener la z. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ¿se acuerdan? Uno decía, entre mu más menos 2 veces sigma estaba aproximadamente el 95%. Bueno, ese cálculo está acá. Profe, una pregunta. Sí. Siempre tenés que multiplicar por 2, no sé, se me dice 2 por f de 1 menos 1. ¿Eso siempre es así? No, acá multipliqué por 2 porque este 1 y este menos 1 tienen el mismo valor absoluto. Vuelvo atrás. ¿Se acuerdan cuando hicimos acá? Hicimos f de 2,04 más f de 1,12 menos 1. ¿No? Porque de todo este cálculo salía que tenía que hacer f de 2,04 más f de este cambiado de signo menos 1. Pero justamente cuando este negativo y este positivo tienen el mismo valor absoluto, yo voy a hacer f de 0,2 más f de 0,2 menos 1. Pero f de 0,2 más f de 0,2 es 2 por f de 0,2. Porque vale lo mismo. Ah, claro. Sí, acá, acá por eso tengo 2 veces f, porque el valor absoluto de 1 y menos 1 es el mismo. Por eso voy a tener 2 veces f de 1. ¿Se entendió? Está bien, gracias. Es cuando es el mismo valor absoluto el negativo y el positivo. Si no, directamente sumo f de este más f de este cambiado de signo. O sea, f de este más f de este en valor absoluto. Y ahora vamos a verificar qué probabilidad hay entre mu más menos 2 veces sigma. Entre mu más menos 2 veces sigma es la x entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma. Entonces ahora de nuevo, estandarizo. A esto le resto mu y lo divido por sigma. A esta x le resto mu y la divido por sigma. A mu más 2 sigma le resto mu y lo divido por sigma. Entonces acá esto va a ser una z, lo que tengo en el medio. Y esto van a ser números. ¿Qué números? Mu le resto mu me da 0.
Ahora puedo simplificar, menos 2 sigma con sigma simplifica, me queda un menos 2. Mu le resto mu, me da 0. 2 veces sigma sobre sigma es 2, porque sigma ahora lo puedo simplificar. Entonces ahora tengo la probabilidad de que z esté entre menos 2 y 2. Eso va a ser f de 2 más f de 2 de nuevo, positivo, menos 1. Y f de 2 más f de 2 es 2 veces f de 2. 2 veces f de 2 menos 1. ¿Cuánto vale f de 2? 2 está acá abajo. Es el 2.00. F de 2 vale 09772. 2 veces por 2 por 09772 menos 1 da 0,9544. Entonces ese aproximadamente 95% es 95,44% de los valores de una normal están entre mu más menos 2 veces sigma. Lo importante es que vean que independientemente de cuál sea mu y cuál sea sigma, estos porcentajes son inamovibles, porque siempre van a tener, no importa cuál sea mu, no importa que sea sigma, este cálculo lo van a poder hacer siempre igual, y siempre les va a quedar z entre menos 1 y 1 y z entre menos 2 y 2. O sea que estas probabilidades dependen de la función de densidad de la campana de Gauss, independientemente de dónde esté ubicada y de qué ancho tenga. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Esta es la última diapositiva. Vamos a ver un ejemplito. Esperen, para que nos acostumbremos a usar la tabla de normal, pero sobre un problema particular. Esto dice lo siguiente, esto lo tiene en la diapositiva número 100. Un frasco de 260 centímetros cúbicos se llena con un jarabe medicinal. El volumen en centímetros cúbicos que se vierte en forma automatizada en cada frasco es una variable aleatoria normal con esperanza 252 y un sigma que no se conoce. ¿Qué quiere decir? Que el volumen vertido en forma automatizada tiene distribución normal. Lo que quiere decir es esto. Los frascos van pasando por la línea de llenado. Entonces hay cilindros que vierten el jarabe en forma automática. Ahí hay un error aleatorio. Hay una variabilidad inherente de las máquinas, de un montón de cosas que es, acostúmbrense, creo que cuando vimos la diapositiva dijimos que la estadística del propósito era cuantificar el error. Cuantificar el error es cuantificar la variabilidad inherente a un procedimiento. Acá tenemos errores de, qué sé yo, del que el frasco a veces puede ser en promedio 260 centímetros cúbicos, que por azar uno llena un poco más, otro un poco menos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que sea normal? Y que tenga esperanza 252. Que el volumen de llenado va a ser, en promedio 252, de toda la población en promedio 252. O sea que la mayoría de los frascos van a tener un llenado alrededor de 252. Algunos van a quedar un poco más vacíos, otros van a quedar un poco más llenos. Y según esto, hay algunos que se van a volcar, porque dice, se sabe que la probabilidad de que el volumen vertido exceda el volumen del frasco es 0,0228. Esto quiere decir que un 2,28% de los frascos se van a volcar. Un poco mucho, pero bueno, podrían arreglar un poco la máquina. Dos frascos de cada 100 que se vuelquen es medio jodido, pero bueno. El hecho que dice que hay una probabilidad 0,0228 de que el volumen exceda el volumen del frasco, que se vuelque. Calcular la probabilidad de que al llenar el frasco el volumen sea por lo menos 250. Bueno, entonces, vamos a definir la variable aleatoria. Siempre que tengan un problema particular, primero definen la variable. ¿Qué es lo que estamos midiendo acá? Volumen vertido en forma automatizada en un frasco, en una línea de producción. Bueno, simplificadamente es contenido o volumen en centímetros cúbicos envasado en un frasco de la producción, como quieran llamarlo. Esta X suponemos que tiene distribución normal, con esperanza 252, y desviación estándar sigma que no se conoce, por eso dejamos planteado sigma nada más. Es desconocido. Pero para calcular ese sigma nos da un dato de probabilidad, es este. Se sabe que la probabilidad de que el volumen vertido exceda el volumen es 0,0228. Y el volumen del frasco era 260. Entonces yo puedo escribir que la probabilidad de que X, que este contenido, tome un valor mayor que 260, o sea que se vuelque, es 0,0228. ¿Esto se entendió? ¿Esto primero?
Es lo que se lee acá, pero llevado a nomenclatura estadística. Pero como voy a tener que entrar en la tabla, ahora estaba pensando otra cosa, que voy a abrir el Infostat y les voy a mostrar cómo calcularlo con el Infostat para cuando empiecen a usarlo. Como voy a entrar en la tabla, lo primero que hago es voy a estandarizar. Entonces, ¿probabilidad de qué? A X le resto mu que se conoce y lo divido por sigma que no se conoce. A 260 le resto mu que se conoce y lo divido por sigma que no se conoce. ¿Ok? Esto es la probabilidad de que esto que es z tome un valor mayor que la única cuenta que puedo hacer acá es esto, que es 8 sobre sigma. ¿Está bien? Entonces se entiende que la probabilidad tiene que tener algo fijo o algo aleatorio, ¿no? Sí. Supónganse un ejemplo que di el otro día. Supónganse que, les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que yo piense un número par? En teoría es 0,5, ¿no? Porque puede ser un poco más sabiendo que a mí me gustan los números pares. Puedo tener más probabilidad de pensar un número par. Pero ustedes se preguntan, ¿qué probabilidad hay que yo piense un número par? Ahora, cuando yo pensé el número y les dije que pensé el número 6, ¿puedo hablar de qué probabilidad hay que yo piense un número par? Ya ocurrió, ya no hay probabilidad. O era par o no era par. ¿Había más probabilidad que fuera par? Sí, sí me gustan los pares, ¿no? Pero una vez que ocurrió, ya ustedes no pueden hablar de probabilidad, porque el suceso ya ocurrió. La probabilidad ya se desvaneció cuando la cosa ocurrió. Acá todavía no pasó nada, entonces yo me pregunto cuál es la probabilidad de que X tome un valor mayor que 260. Ese era un dato. La probabilidad de que X tome un valor mayor que 260 es la probabilidad de que Z tome un valor mayor que 8 sobre sigma, porque es lo que calculamos acá. Y como tengo una función de distribución acumulada, este mayor lo tengo que llevar a menor. Entonces planteo el complementario. Esto es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o menor o igual que 8 sobre sigma. El igual no importa porque es continua. Esto es 1 menos f de 8 sobre sigma, porque esta probabilidad es la probabilidad de que es la definición de la función de distribución acumulada. O sea, es f de 8 sobre sigma. Esto sigue siendo 0,0228, que es lo que estaba ahí. Entonces, ahora voy a ver cuánto vale 8 sobre sigma. ¿No dibujé la tabla? Esperen. Vuelvo. Si el área a la derecha de 8 sobre sigma era como 0,0228, como esto era 1 menos f de 8 sobre sigma, despejo f y me da 0,9772, porque es 1 menos esto, ¿no? 10 menos 8, 2, 9 menos 2, 7, 9 menos 2, 7, 9 menos 0, 9, 09772. ¿Por qué no puse la tabla? Porque esto ya lo habíamos calculado. 09772 era el f de 2. O sea que, si f de 8 sobre sigma es 09772 y f de 2 es 09772, 8 sobre sigma vale 2. No hay otra, ¿no? 8 sobre sigma es 2. No mezclen f de un número con, no mezclen el número con una probabilidad. Hemos visto exámenes donde esto ponían que 8 sobre sigma era 09772. Jamás pongan eso. F de este número es 09772. Entran en la tabla y ven quién es este número que deja a su izquierda un área de 09772. Ese es el 2. Una cosa es la probabilidad, otra cosa es el valor de la variable. Bien. Entonces, si 8 sobre sigma es 2, sigma es 4, porque sigma multiplica, 2 divide, sigma es 4. Ya tenemos el parámetro 4. Entonces, ahora dice calcular la probabilidad de que al llenar el frasco el volumen sea por lo menos de 250. Entonces ahora ya puedo calcular la probabilidad de que X tome un valor mayor que 250, que se llene como mínimo 250 de mililitros en el frasco. Estandarizo de nuevo, X estandariza de Z, y ahora ya esto puede estandarizar restándole la misma mu que valía 252, y como ahora ya sé cuánto vale sigma, divido por 4, divido por sigma. Esto es la probabilidad de que Z sea mayor que menos 0,5. ¿Por qué dio negativo? Porque el 250 estaba a la izquierda de la esperanza, ¿no? Entonces es lógico que me dé negativo cuando estandarizo. Y el área a la derecha de un negativo va a ser mayor que 0,5, ¿no? El área a la derecha de un negativo, a ver, ese, bien. Entonces, el área a la derecha de un negativo es lo mismo que f de 0,5, es 0,6915. Bueno, por las dudas, vamos a la tabla. No sé por qué no les copié ahí la tabla, pero
voy a la tabla de normal, 0,5. F de 0,5, 0,6915, ¿ok? Entonces, F de 0,5, 0,6915, es lógico que el área a la derecha de menos 0,5 será 0,6915. ¿Cómo se interpreta esto? Que en el 69,15% de las veces, el frasco va a ser llenado con más de 200, o sea, por lo mínimo, como mínimo 250 centímetros cúbicos, ¿ok? Ahora, otra cosa interesante de este problema. Nosotros sabíamos que el 2,28% de los frascos se vuelcan, porque era la probabilidad de esta, ¿no? La probabilidad de que llenara más que el volumen del frasco era 0,028, o sea que el 2,28% de los frascos se vuelcan. Entonces, podemos calcular la probabilidad de que un frasco tenga más de 250, pero no se vuelque. O sea, que se llene, pero no se vuelque. ¿Y eso cómo lo podemos calcular? Eso sería la probabilidad de que el frasco cargue entre 250 y 260. O sea, Mario, mayor te que... preguntaban, Sí, dale. te preguntaban ahí en el chat sobre el signo si llevaba el igual. Ah, bueno, lo dije antes, sí. Debería llevar el igual acá. ¿En cuál me decís? Acá. Debería llevar el igual porque es el complementario de mayor. No sé por qué no lo puse, pero como la variable es continua, no importa. Pueden dejar el menor, pueden poner menor igual, que es lo mismo porque la probabilidad del punto no le agrega nada. Técnicamente sí, podría haber puesto menor igual, no sé por qué no lo puse. De vaga. Bueno, entonces, un cálculo interesante acá es, como decía, la probabilidad de que sea por lo menos 250, podría interesar que llene más de 250. ¿Lo contesté? ¿Era esa la pregunta? Sí, era. Dale, buenísimo. Que se llene con más de 250, pero que no se vuelque. Entonces, entre 250 y 260. Entonces, si hago el cálculo, estandarizo de nuevo, la X estandarizada es la Z, me queda entre menos 0,5 y 2, es F de 2 más F de 0,5 menos 1, entonces ese cálculo da 0,6687. O sea que el 66,87% de los frascos van a tener más de 250, pero no se vuelcan. Que casualmente, obviamente que no casualmente, es el 69,15% de los frascos que se llenan con más de 250 mililitros, con más de 250, menos el 2,28% de los que se volcaban, ¿no? 69,15 menos 2,28 es este 66,87%. O sea, es los que se llenan, pero no se desbordan. ¿Se entendió? O lo calculan como probabilidad, o hacen la diferencia en los porcentajes. Les voy a mostrar algo. Esperen. Les voy a abrir el Infostat, para que de paso se empiecen a familiarizar con el Infostat. Esperen que se abra. Ay, Dios. No tengo COVID. Sí. Decime, niña. Profe, si el problema dice que es un frasco, pero que no se vuelque, ¿no? Sí. Que tenga más de 250, pero que no se vuelque. Pero Sí. ese 0,02 era de lo que se volcaba. Claro, era un dato. Era el 2,28% de los frascos se volcaba, porque decía la probabilidad que se llene con más, que exceda el volumen del frasco. Claro, se vuelca. Y el último problema me dice que tenga más de 250, pero que no se vuelque. Claro. Entonces, ¿por qué se resta? Si es no se vuelque. Claro, porque en el 69,15% de los frascos que se llenan con más de 250, tenés los que se llenan hasta el borde, pero está también el porcentaje de los que se van a volcar, porque más de 250 es más de 250, más de 260, más de, no tiene límites superiores, más de 250. Sí. No tiene límites. Claro. Gracias. Bueno, buenísimo, esperen. Entonces les voy a mostrar, pero a ver, quiero poner todo junto. El Infostat se abre así. Ustedes saben que el Infostat lo pueden ir bajando ya si quieren desde la página de Infostat, www.infostat.com.ar. Tiene una versión estudiantil, donde dice versión estudiantil, abren esa, les va a pedir un dato, donde estudian, qué sé yo, y se abre una versión estudiantil que va a ser igual que esta. Tiene archivo, nueva tabla, bueno, tiene un montón de cosas, y tiene estadística. O sea,
archivo se abre así antipáticamente en blanco, sin nada. Pero si ustedes abren una nueva tabla, pueden pegar datos desde el Excel, después van a ver cómo pegar, etcétera. Bueno, se abre esto. Ahí ya pueden pegar datos o pueden abrir una base de datos, no importa. La cuestión es que, si ustedes tienen una base de datos, esperen, voy a cerrar la base de datos. Cierro. La tabla la cierro. Si ustedes no tienen ninguna tabla, ninguna base de datos abierta y ponen estadísticas, ven que tiene un montón de cosas en grisecito claro que no, a las cuales no tienen acceso, porque no tienen datos disponibles. Una de las cosas que sí tiene acceso, aunque no tengan ninguna base de datos abiertas, es esta: probabilidades y cuantiles. Son las tablas de probabilidades. Esperen un cachito. Voy a cerrarla porque lo voy a dejar abierto chiquito en un costado para que verifiquemos estos cálculos. Vamos a verificar. En estadísticas abren probabilidades y cuantiles. Y probabilidades y cuantiles ven que tienen todo, miren, tienen la binomial, tienen la Poisson, o sea, pueden usar esto como cualquier tabla. Entonces vamos a usar la de la normal. Cuando ponen normal, por defecto aparece la normal y por defecto aparece 0,1, la normal 0,1. ¿Todos lo ven? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces la normal 0,1. Y si yo quiero calcular de la normal 0,1, esperen un cachito, voy a achicar todavía un poco más esto. Estadísticas. Pucha, digo. Esperen. Estadísticas, probabilidades y cuantiles. Acá está. Vamos a verificar algunas cosas. Nosotros calculamos acá, por ejemplo, esto. X mayor que 260. Cuando le estandarizamos, no, ahí ya estaba, ahí todavía no teníamos el sigma. Bueno, no importa, podemos verificarlo. X mayor que 260, cuando lo estandarizamos, daba 2, ¿no? 260 menos 252 era 8 sobre sigma, y cuando sigma valía 4, 8 sobre 4 es 2. O sea que el 260 estandarizado era un 2. Entonces en X, ¿me siguieron lo que hice? El valor estandarizado era un 2, ¿no? Y el 2 dejaba, el F de 2 era 0,9772 y el área a la derecha de 2 era 0,0228, la normal 0,1. Entonces yo pongo acá en la X el 2 y le pongo calcular. ¿Se ve chiquito? No se puede agrandar. Ven que el área, el F de 2 es esto, probabilidad de que X sea menor o igual que X, 0,9772 y un montón de decimales más, pero aproximado al cuarto decimal es 0,9772. ¿Lo ven? ¿Se llega a ver? El área a la izquierda es 0,02275, o sea, 0,0228, que es este que está acá. ¿Se entiende? Esta probabilidad más esta probabilidad siempre tienen que sumar 1, porque este es el área a la izquierda y este es el área a la derecha. Y miren esta. 0. ¿Quién me explica esta? A ver. No sé, yo lo vi en el seminario, ¿no sería que es la puntual y como estamos en continua no tiene puntual? Exactamente. Como estamos en continua, la probabilidad del punto es 0. Siempre que tengan una continua, acá van a tener un 0, la probabilidad de que X tome un valor igual a X. ¿Usaron esto ya para binomial, algunos? No, A no. mí me lo dijeron en el seminario y todavía no lo probé porque todavía no hice esos ejercicios, pero nos bueno. lo mostraron. Listo, pruébenlo. ¿Ven? En binomial, si se paran en binomial, tienen M, que acá llama N, y P. Por defecto tiene un N de 1, un P de 0,5, pero pueden... Y acá, por ejemplo, supónganse que tienen un M de 6 y un P de 0,5, y quieren calcular la probabilidad de que X sea, no sé, ponen 5, calcular, ¿ven? Acá tienen una binomial 605. La probabilidad de que X tome un valor menor o igual que 5 es 0,9844. La probabilidad de que X tome un valor mayor que 5, 0,0156, si suman esto más esto es 1, y la probabilidad del punto es la probabilidad que van a encontrar en la función de probabilidad puntual. ¿Ok? Bueno, volvemos a la normal. Pero yo, acá puse la normal ya estandarizada, pero no es imprescindible que use, esperen que alguien pregunta algo, no es imprescindible que use la normal estandarizada. Bueno, justo, Natalia, a eso iba. Si tienen esta tabla, no necesitan estandarizar. ¿Por qué? Porque yo puedo darle los parámetros. Si la media vale 2,52
Y la varianza, ojo que acá pone varianza, sigma era 4, 4 por 4, 16. Media 2,52, varianza 16. El valor que me interesa acá era el 260. Entonces le doy calcular. Y por supuesto que el área a la izquierda es 0,9772, el área a la derecha es 0,0228 y la probabilidad del punto es 0. ¿Se entendió? ¿Sí? No es imprescindible teniendo el gráfico de probabilidades y cuantiles que estandaricen. Si van a usar la tabla impresa, obviamente que sí. Acá pueden ponerle los parámetros. No se olviden que acá en vez de sigma es sigma al cuadrado, porque dice varianza. Y pueden poner el valor original. Si queremos esta, por ejemplo, que esté entre 250 y 260, hay que hacerlo por partes. 260, f de 260, 09772. Y si quieren f de 250, es 03085. Entonces, esperen. Tengo que irme porque tengo que correr esto para acá porque no tengo el acceso a la calculadora. Pucha, digo. Aguántenme, así les muestro el cálculo acá. Vamos a hacerlo en la calculadora. Estadísticas, probabilidades y cuantiles, que era entre 250 y 260. La media era 252, la varianza era 16, 260 tiene un F 09772, entonces acá tengo 0,9772 menos, no, 0,9772 menos. El diablo mete la cola, decía mi abuela. Voy a borrar todo. C. 0,9772. Ahora voy a restarle el F de, ¿cuánto era? 250. 250. Calcular. El F es este, probabilidad de que X es menor que X. 0,3085. Entonces acá resto 0,3085. Igual. 0,6687, que era lo que calculamos acá, si mal no recuerdo. ¿Está bien? ¿Está bien? 0,6687. Se calculó distinto, porque hicimos F de este menos F de este, pero el cálculo es el mismo. ¿Lo entienden entonces? Si tienen abierto el Infostat, mucho más fácil que empezar a estandarizar y hacer cálculos. Pueden usar directamente la función con la función de densidad con sus parámetros. Bueno, y creo que de acá era la última diapo, sí. Bueno, ¿entendieron? ¿Quieren hacer alguna pregunta más? Esperen, voy a hacer la presentación. ¿Consultas? Voy a dejar de compartir. Profe, ¿Listo? Sí. Yo tenía dudas del adicional de la clase pasada de un problema que no lo pude resolver. Dale. ¿Adicional de cuál? ¿De práctico 3? ¿Cuál? Sí, el punto 4. ¿El laboratorio fabrica comprimidos? No, perdón, profe, estoy en el otro. No, del otro, del aleatorio, ¿puede ser? Sí. ¿Suma los valores 1 y 2? Dice, una variable aleatoria X toma solamente los valores 1 y 2 y se sabe que la esperanza es de 1,65. Sí, bien. Espera, aguantame un cachito. Esperen que agarre el pizarroncito entonces. Espera, vamos a hacer así. Ya dejé de compartir, ¿no? Sí. Entonces voy a poner, esperen, vamos a poner así. Aguántenme. ¿Cómo se pone ahora esto? Déjeme ver. Para que se vea el pizarrón, digo, ¿no? Ay. Participantes no. Vista, ¿dónde está la vista que se pone la... Acá, vista. Vamos a poner vista del hablante. Así les pongo... Aguántenme que me traigo el pizarrón por acá. ¿Ve? Quedó lo de la vez pasada.
variable, la función de distribución. Así no se me va. ¿Qué pasó? Decime, Agustín. O sea, esta cámara ya estaba activada. ¿Y? No, que le decía, le aclaraba que la cámara que quería poner, que era la suya, ya estaba activada desde el principio. Ah, ok. Lo que pasa es que yo veía toda la grilla de... ¿Ustedes lo ven? Ahora el pizarrón grande. ¿Se ven? Listo, esperen. Sí. Entonces espera, haga una cosa, si yo no googleé, díctenmelo. Toma solo dos variables, perdón, solo dos valores. Dice, ¿cuál y dos? ¿Cuánto era? ¿1 y 2? Sí. Ese es el recorrido. Esa es la X, perdón, X no. El recorrido de X es 1 y 2. ¿Y qué decía? La esperanza era 1,65. Sí, ¿qué más? Perdón. Esperanza de X 1,65. ¿Qué más? ¿Qué otro dato hay? No, nada más. ¿Nada más? Listo. Entonces, ¿y qué preguntaba? Hallar la función de probabilidad de X. Listo. Entonces, voy a tener XY con 1 y 2 y tengo que calcular las probabilidades, P de XY. Entonces tengo, la esperanza de X es 1,65, o sea, esto es 1 por P de 1 más 2 por P de 2. Sí. ¿Está bien? Y esto es 1,65. Entonces, con esto tengo una ecuación de dos incógnitas. Pero yo sé otro dato. ¿Cuál es el otro dato que conozco? Como es una función de probabilidad puntual, que esto tiene que sumar 1. O sea, que P de 1 más P de 2 tiene que ser 1. Entonces, de ahí puedo hacer. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Por ejemplo, P de 1 va a ser 1 menos P de 2. ¿Está bien? Entonces, acá yo puedo venir con P de 1 es 1 menos P de 2. Más 2 veces probabilidad de 2 es 1,65. Entonces acá, no sé para qué le puse corchete. 1 P2 más 2 P2. O sea, acá tengo 1, 2 menos 1, 1. Más probabilidad de 2 es 1,65. O sea que la probabilidad de 2 es 1 menos 0,65. Perdón, 1,65 menos 1, 0,65. O sea que la probabilidad de 2 es 0,65 y la probabilidad de 1 es 1 menos la probabilidad de 2, o sea, 0,35. Ok. ¿Está bien? Ok. Fíjense al final de la guía si da eso. Sí, supongo que sí. Sí, da eso, profe. Listo. Siempre entonces acuérdense. Profe, ¿no quedaría 1 menos probabilidad de 2 abajo? Tipo, dice 1 menos probabilidad de 2 más 2 probabilidades de 2. Sí. Ese menos probabilidad de 2 más 2 probabilidades de 2 sería probabilidad de 2. 2 menos 1, 1. Claro, no, está bien, no dije nada, sí, está bien. No, ojo, yo puede ser que me equivoque en los cálculos, soy re distraída, pero no, en este caso creo que no. 2 menos 1, 1, me queda 1 positivo. Sí, me había confundido yo, perdón. Está bien, igual está bien decirlo. ¿Está bien? ¿Me pidió? ¿Otro? No, y el punto B ya después teniendo la tabla sale. ¿Qué preguntaba? La probabilidad de que X sea menor a 1,2. ¿La probabilidad de que X sea menor que 1,2? Claro. Bien. Entonces, ¿cuánto vale? El B vale. Acá puedes decir que esto es la probabilidad de que X sea menor o igual que 1, ¿no? Porque menor que 1,2 es menor o igual que 1. O sea, F de 1, o sea, 0,35. Claro. ¿No? Porque acuérdense que la función de distribución acumulada de esta función es así. Tienen, acá tienen el 1 y acá tienen el 2. Es fácil, porque esto vale antes de 1, 0. El 1 pasa a 0,35. Sigue así hasta 2.
Y en 2, 3, bueno, no sé cuánto será. Acá 1. Póngale que será el salto, que esta distancia va a ganar, entonces esto ya es de esta forma. Tiene solamente 2 escalones, ¿no? Acá tenemos un corchete, acá un paréntesis. Acá un corchete, ahora esto es 1. Suponiendo que esta altura vale la probabilidad de 2, que es 0,65. Sí, la probabilidad de 2, que es 0,65. Entonces, 1 con 2 está acá. La función de distribución en 1 con 2 va a valer lo mismo que la función de distribución en 1, porque en 1 y 2, entre 1 y 2 no se acumula nada nuevo. ¿Está? ¿Otra duda? Ok, gracias, profe. Bueno, no. ¿Ninguna otra cosa? ¿Se entendió todo? Bueno, chicos, entonces, espérenme, pues terminar de grabar acá porque detener grabación.